Hace un momento platicábamos acerca de que el gobierno federal ayer anunció este acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, el APESIC, que digamos es algo así como el PASIC versión 2.0, que bueno, más que confianza verdaderamente ha llegado ya a provocar preocupación en algunos sectores empresariales. ¿Qué implicaciones y qué riesgos puede llegar a presentar este nuevo acuerdo y verdaderamente va a lograr su objetivo? Ese es el tema que ponemos sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frias Luce y Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? ¿Cumplirá su objetivo? Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, qué gusto saludarte. A ver, la pregunta está sobre la mesa. ¿Va a cumplir su objetivo? Y bien, quisiéramos que sí. Yo en lo personal quisiera que sí cumpliera el objetivo de detener el crecimiento de los precios, que hoy lo podemos ver en nuestras propias familias, ¿sí? Vemos que el gasto se ha venido incrementando. Antes ibas al súper y podías con 500 pesos salir con 4 o 5 bolsitas, hoy sales con 2 y bueno, pues la verdad es que sí se ha encarecido mucho el tema y los datos así lo confirman, Víctor. Ese es el gran problema de este asunto y la pregunta es, ¿va a lograr su objetivo este nuevo paquete? Aunque el nombre correcto es Apertura contra la Inflación y la Carestía. Ese es el nombre de este paquete que ayer anunció el secretario de Hacienda, el señor Rogelio Ramírez de la O, porque el primero se llamaba Paquete contra la Inflación y la Carestía, que empezó el 4 de mayo exactamente, y de mayo a la fecha, Víctor, pues ya hemos visto que lamentablemente, de acuerdo a los datos, ese paquete de 24 productos tuvo un incremento, sí, de 15%. Mientras que la inflación es del 8.7%, entonces se disparó en estos 24 productos. Ahora, esto no quiere decir que estos 24 productos que se anunciaron son los que va a consumir todos los mexicanos, o sea, hay grandes diferencias. Hay quien consume más de uno, hay quien consume otro, hay quien consume otros, no sé de cuántos de los 24, pero eso definitivamente no los tienen. Pero la pregunta que yo me hago luego de conocer esta apertura contra la inflación y la carestía en la versión 2.0, como le dice Magda, sí, realmente servirá para combatir la inflación, y de ahí dame oportunidad de dar algunos argumentos, Víctor. Bien, Raúl, fundamentalmente, bueno, la respuesta, yo también deseo que fuera así, y parece más bien un rosario de buenas intenciones, un esfuerzo que pues entiendo que el gobierno lo tiene que echar a andar, tratar de lograr, porque es un esfuerzo de buena voluntad, es un trabajo en el que no es de obligatoriedad, pero sí de invitación a que se hagan las cosas que favorezcan la economía de los mexicanos. El problema está en que desde lo que hemos escuchado de los analistas, incluso de la gente que hemos entrevistado en estos espacios, todos coinciden en que si es cierto que ha habido cierta contención en los energéticos, no ha sido así en la cuestión de los granos. Y la razón es básica, dependemos del exterior. Dependemos de fuentes externas en las que pues el precio no lo marcamos nosotros ni lo marcan los empresarios que están en este esfuerzo, sino que vienen ya marcados por termómetros internacionales. Fíjate, yo tengo este dato que le escuchaba a uno de nuestros analistas, a Pedro Tello, que explicaba y decía, nosotros necesitamos maíz, trigo, arroz, frijol, soya, aceite, entre otros productos. En el 2021, el gobierno mexicano gastó 6.600 millones de dólares para poder traer esos insumos para que los mexicanos pudiéramos consumirlos. En el 2022, en lo que va del año, ha gastado 12.000 millones de dólares. El doble. Casi el doble. ¿Quién te dice que esto no se va ahora sí a triplicar el próximo año? Híjole, a ver, tienes toda la razón. Y es lo que llama la atención de un programa de un gobierno que se dice de izquierda, cuando al parecer lo que están tomando como decisión junto con los empresarios y junto con el gobierno, pues es un programa completamente neoliberal. Es decir, quitar y entrar de plano al libre mercado para que, bueno, podamos tener productos más accesibles. O sea, llama la atención eso, pero a ver, esto tiene implicaciones de acuerdo a lo que dicen también los analistas. Déjame decir cuáles son, digamos, las medidas generales que está contemplando este acuerdo. Uno de ellos es importar libremente esa licencia universal para que estas 15 empresas puedan importar sin aranceles, sin pago de impuestos y también sin ningún control regulatorio. ¿Sí? Eso se oye muy bien, pero esto nos lleva a hacernos otras preguntas.
qué tipo de productos se van a importar de Europa, de Asia, de Estados Unidos, con la idea de tenerlos más baratos, sí, pero sin control de Senacica, que es el de control de inequidad, y también el tema de la COFEPRIS, que es el que verifica que estos productos vengan pues sanos para poder consumirlos. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que hay. Esta licencia universal que se les da, sí, y que quita todo tipo de control, todo tipo de arancel, sí, con la idea de que lleguen en forma rápida, expedita y suficiente, bueno, puede también traernos un problema de salud, como ya tú lo recordabas en días pasados en el programa Para Opinar, aquel caso escandaloso de Raúl Salinas de Gortari, que importó leche contaminada con radiación de Chernobyl. ¿Te acordarás? A través de Conasupo. A través de la Conasupo en ese entonces. Sí. ¿Cuántos casos de gente, de mexicanos con cáncer no habrán sido derivados de ese problema del consumo de esa leche que, como tú dices, se trajo también entre los más intereses oscuros, ¿no? Pero Raúl, yo tengo otra duda, Raúl. No solo eso, esta serie de reglas o de extensiones o de quitarles controles regulatorios, ¿es para todos o nada más para los que firmaron el acuerdo? No, y si es así, ese es el tema. Muchos analistas se preguntan por qué solamente a estas 15 empresas y no se hizo por sector. Sí, de alguna forma a todos los sectores correspondientes que de alguna forma se dedican al atún, a la tortilla, al pollo y al huevo, a la carne de res, y no solamente a estas 15 empresas de alguna forma que son las que están recibiendo, digamos, estos beneficios, que hay que verlas, son las grandes empresas que logran importaciones importantes de diversos productos y que también no solamente la importación, sino su comercialización y distribución en el país. Entonces, sí me parece que es una primera pregunta importante. ¿Sí? ¿Quién va a regular que lo que se importe sea de calidad y venga con salud y no metamos en un problema de este tipo? Segunda pregunta que hay que hacernos. ¿Qué riesgos representa para los productores de arroz, de maíz en México? Si vas a importar arroz, frijol y maíz blanco, si los vas a importar, le estás quitando competitividad también a los productores locales. Entonces, puede ser una medida que, digamos, al consumidor nos beneficie, digamos, en lo inmediato, Víctor. Pero quizás eso pueda ser también una situación complicada para los agroproductores de este país que ahora van a recibir producto de lo que ellos producen, quizás sin ningún tipo de arancel, y ese proteccionismo que podría existir para los agroproductores mexicanos se puede perder, y eso a la larga, ¿qué va a producir? Menos producción en México y eso encarecimiento de producto. Entonces, son las diferentes aristas que tiene una medida de este tipo que me parece que está bien que el gobierno intente controlar el alza de los precios, pero con las consecuencias que esto puede traer, Víctor. Raúl, hay recuerdo dos reglas dentro de lo que es el manejo y el juego de la política que te dicen que muchas veces la decisión de un gobernante o de un funcionario no está entre lo que es bueno o es malo, sino entre lo que es menos malo para tratar de paliar un problema. Como también está claro que muchas veces la solución de un problema implica nuevos problemas, el surgimiento de otros problemas y retos. Y entiendo que en este momento el factor de la inflación es un asunto muy delicado y lo habíamos ya hablado anteriormente, porque finalmente al final del día, lo que le duele a los mexicanos, independientemente de la política, de la corrupción, de los problemas que tenemos, de inseguridad y de educación, etcétera, es la economía y es el bolsillo. Y cuando los problemas empiezan en el bolsillo, la confianza en los gobiernos termina. Y tenemos ya procesos electorales en puerta y tenemos ya un fin de sexenio prácticamente en donde todo augura este proceso inflacionario, si dicen los que saben, va a durar, se va a extender por lo menos el próximo año. Entonces, sí es un asunto delicado, ¿eh? Sí, es un tema, como tú me dices, un tema económico siempre son temas delicados porque le pegan directamente al bolsillo de las familias, de las personas, ¿sí? La verdad es que esta proyección que tiene el gobierno mexicano de que una canasta básica te cueste
1,039 pesos y no 1,129 como es lo que venía costando, es un gran reto. Es un gran reto para que, bueno, de alguna forma no se frene, digamos, este círculo virtuoso de la economía, en donde tenemos ya un plan de un proyecto de tasas de interés altísimas, en donde el dinero empieza a escasear y los productos empiezan a subir de precio. Entonces estamos entrando en una situación complicada. Los analistas que ven un poco más allá, digamos, del próximo trimestre, ¿sí?, ven que la inflación va a empezar a reducirse, no por lo que se está haciendo en México, sino por el entorno internacional que viene a empezarse a reducirse, y eso puede ser, bueno, un buen aliento, pero hasta cualquier intento, hasta el próximo año, pero es un buen intento que el gobierno mexicano intente de alguna forma, pues lograr estos acuerdos, aunque sea con estas 15 empresas, que bien podría ser mejor por sectores, con un mayor impacto para la mayoría de las familias mexicanas, pero bueno, también me queda claro que muchas veces para que las cosas funcionen, pues hay que tenerlas controladas, y me parece que ese es el plan que tiene este gobierno, de por lo menos estos grandes distribuidores, sí, darles todos los beneficios para que no tengan pretexto de que no se suman a la reducción o a contención de precios. Pues habrá que verlo, Raúl, porque pues ahí estuvo el mes de mayo también, donde había las mejores intenciones. Y además, deja decirte algo, me dio la impresión de que no se entiende exactamente la dinámica del consumo. No necesariamente uno consume todos estos productos. No. Y además, cuando hablamos de arroz, por ejemplo, pues hay 10 variedades de arroz, en las que algunas son más baratas que otras, y luego finalmente también el mexicano se enfrenta a ese reto. Muchas veces los mexicanos no queremos consumir lo más barato, porque es lo peor. Luego te venden marcas de muchas cosas que vas y compras y dices tú, eso es lo más barato que hay, y resulta que es lo peor y a nadie le gusta en tu casa. Entonces tienes que tomar esas opciones. Ese tipo de situaciones también son el riesgo de que se presenten, ¿no? ¿Qué vas a comprar? Otra cosa que yo propondría es, a mí me gustaría mucho ver en estos centros comerciales bien indicado el producto que están bajando de precio, para yo poder realmente comparar y decir, ah, mira, sí le bajaron de precio a este producto y sí tiene la calidad a la que yo estoy acostumbrado, y no que me aparezcan con que me van a ofrecer un producto patito, un producto ahí de tercera o cuarta, que las empresas los tienen porque también generan este tipo de productos, y sea el que te están ofertando. Creo que esas cosas habrá que verlas y observarlas. Interesante tu visión respecto a este tema y este asunto. Por lo pronto, bueno, vamos a ver cómo va caminando este tema, el tema del control de precios. Si el gobierno sigue conteniendo los precios a través de digamos, subsidiar parte del impuesto de la gasolina y de la luz, eso de alguna forma ha generado también un tema que, si bien no lo hubiéramos tenido, estaremos hablando de que en México tendríamos quizás otros niveles de inflación, Víctor. Vamos a ver. Y a ver de dónde salen los subsidios, también, Raúl, porque la productividad se nos ha caído. Pues sí, pero bueno, de los ahorros contra la corrupción. ¿Sale? En fin, Pues te mando un saludo. Gracias, Víctor. Un saludo. Muy buenas tardes.